Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida las escucharía de los labios de mi propia nuera, en medio de una reunión familiar llena de risas y abrazos. «Estoy embarazada de tu marido, vieja asquerosa», me susurró Victoria al oído mientras yo servía el postre, con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería herirme. El plato de cerámica casi se me resbala de las manos temblorosas, pero logré mantener la compostura. Le sonreí de vuelta y le dije: «Qué bueno, querida». Por dentro, sin embargo, algo se quebró para siempre. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas heladas, pero mi rostro no lo reflejó. Después de 61 años de vida, había aprendido que las reacciones explosivas solo le dan poder al enemigo. Mi esposo Carlos estaba sentado en su silla favorita, riéndose de algo que había contado nuestro hijo Fernando, completamente ajeno a la bomba que acababa de explotar a sus espaldas. Victoria regresó junto a él como si nada hubiera pasado, acariciando su vientre con gestos teatrales que ahora cobraban un significado siniestro. El aroma del flan de caramelo que había preparado con tanto amor se mezcló con el perfume empalagoso que siempre usaba Victoria, creando una combinación que desde ese momento asociaría para siempre con la traición. Sus ojos verdes brillaban con una malicia que me resultó extrañamente familiar, como si hubiera estado esperando este momento durante años para destruir la paz de mi hogar. La mesa estaba perfectamente puesta con mi vajilla de porcelana heredada de mi madre, la misma que había usado en cada celebración familiar durante los últimos 40 años. Las copas de cristal reflejaban la luz cálida de la araña del comedor, creando pequeños arcoíris que danzaban sobre el mantel blanco bordado a mano. Todo se veía tan normal, tan perfecto, tan familiar. Fernando seguía contando anécdotas de su trabajo en la constructora familiar, sus ojos brillantes de felicidad mientras describía el nuevo proyecto que estaban desarrollando. Mauricio, el hermano menor de Fernando, permanecía sentado en el sofá de terciopelo rojo, totalmente absorto en su teléfono como siempre. A sus 30 años, aún vivía con sus padres y parecía más interesado en las redes sociales que en los dramas familiares reales que se desarrollaban frente a sus narices. Su desinterés, que normalmente me molestaba, esa noche se convirtió en una bendición extraña. Esa noche, mientras todos dormían en mi casa después de la cena familiar, yo permanecí despierta en la cocina, removiendo una taza de té que ya se había enfriado hace horas. Las palabras de Victoria resonaban en mis oídos como un eco doloroso. ¿Cómo era posible que la mujer que había entrado a nuestra familia hace 5 años, la misma que yo había recibido con los brazos abiertos y tratado como a una hija, ahora me confesara semejante traición? Recordé el día que Fernando me la presentó, con esa mirada de enamorado que brillaba en sus ojos. «Mamá, creo que Victoria es la mujer de mi vida», me había dicho entonces, con una sonrisa que hacía mucho no veía en su rostro. Yo la había abrazado como a una hija, le había enseñado las recetas familiares, había compartido con ella secretos y confidencias que ahora se sentían como armas en su contra. Pero algo no encajaba. En todos mis años de matrimonio, Carlos nunca había dado señales de infidelidad. Era un hombre de rutinas, predecible hasta en sus gustos para el desayuno. Se levantaba a las 6 de la mañana todos los días, leía el periódico completo y se acostaba a las 10 en punto. Además, Victoria siempre había sido calculadora. Cada movimiento que hacía tenía un propósito, cada palabra que decía buscaba un efecto específico. Esta revelación no era diferente. Mientras observaba la luz de la madrugada filtrarse por las cortinas de encaje que había cosido yo misma hace décadas, tomé una decisión que cambiaría el curso de todos nuestros destinos. No iba a confrontar, no iba a gritar, no iba a hacer un escándalo que destruyera a mi familia. Iba a descubrir la verdad, toda la verdad, y cuando la tuviera en mis manos, la usaría con la precisión de un cirujano. Victoria había cometido un error al subestimarme. Creía que era solo una vieja ingenua que se tragaría cualquier mentira. Pero lo que no sabía era que esta vieja asquerosa, como me había llamado, tenía más recursos de los que imaginaba. Y estaba dispuesta a usarlos todos para proteger a mi familia de sus garras venenosas. Esa madrugada, mientras el resto de la casa dormía en paz, yo comencé a planear la partida de ajedrez más importante de mi vida. Victoria había hecho su primer movimiento, pero no tenía idea de con quién se había metido. La guerra silenciosa acababa de comenzar. Mi vida había sido una melodía perfecta durante más de 4 décadas. Cada mañana despertaba en mi cama matrimonial con las sábanas de algodón egipcio que Carlos me había regalado en nuestro 20º aniversario, el mismo día que plantamos juntos el rosal blanco que ahora adornaba nuestro jardín delantero.
La casa de 2 pisos que construimos con nuestras propias manos y muchos sueños había sido nuestro refugio, nuestro santuario de amor y tranquilidad. Desde mi ventana de la cocina podía ver el patio trasero donde Fernando había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado todos sus cumpleaños con piñatas coloridas y tartas hechas en casa. El columpio que Carlos había instalado cuando nuestro hijo tenía apenas 3 años seguía allí, ahora cubierto de enredaderas que florecían cada primavera llenando el aire de un aroma dulce y nostálgico. Era en ese mismo columpio donde Fernando me había contado por primera vez sobre Victoria, con las mejillas sonrojadas y esa sonrisa tímida que no había vuelto a ver desde entonces. Mi rutina matutina era sagrada. Me levantaba a las 5:30, preparaba el café en la cafetera italiana que habíamos comprado durante nuestra luna de miel en Europa, y me sentaba en el porche delantero a observar cómo el barrio despertaba lentamente. La señora García regaba sus geranios rojos, el señor López sacaba a pasear a su perro labrador, y los niños de la cuadra esperaban el autobús escolar con sus mochilas llenas de sueños y travesuras. Carlos bajaba exactamente a las 6, siempre con su pijama de rayas grises y esa sonrisa adormilada que me enamoró cuando teníamos 20 años. «Buenos días, mi amor», me decía mientras me daba un beso en la frente, el mismo ritual que habíamos mantenido durante toda nuestra vida matrimonial. Desayunábamos juntos en silencio cómodo, él leyendo las noticias en su tablet y yo planificando mentalmente las actividades del día. Los fines de semana eran especiales. Preparábamos pancakes con miel de maple y recordábamos historias de cuando Fernando era pequeño. La constructora familiar había sido nuestro bebé después de Fernando. Carlos había empezado trabajando como obrero de construcción cuando recién nos casamos, y yo había sido su secretaria, contadora y compañera de aventuras empresariales. Juntos habíamos construido un imperio modesto pero sólido, casa por casa, proyecto por proyecto. Fernando se había sumado al negocio después de graduarse de ingeniería civil, y ver a padre e hijo trabajando juntos había sido uno de los mayores orgullos de mi vida. Nuestra casa era el centro de todas las celebraciones familiares. La mesa del comedor había sido testigo de incontables cenas navideñas, cumpleaños, graduaciones y anuncios importantes. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que contaban la historia de nuestra familia, Fernando perdiendo su primer diente, Carlos enseñándole a andar en bicicleta, nuestras vacaciones en la playa donde construíamos castillos de arena que las olas siempre destruían pero que volvíamos a hacer al día siguiente con renovado entusiasmo. La llegada de Victoria había sido como un rayo de sol después de años de preocuparme por la soledad de Fernando. A los 30 años, mi hijo había tenido algunas relaciones, pero ninguna que lo hiciera brillar como cuando hablaba de ella. «Mamá, es diferente», me había dicho la primera vez que me habló de Victoria. «Es inteligente, trabajadora, y tiene unos ojos que me hacen olvidar hasta mi propio nombre». Yo había sonreído, recordando cómo Carlos me había descrito de manera similar cuando éramos jóvenes. El día que Fernando me la presentó oficialmente, Victoria llegó con un ramo de crisantemas amarillos y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Vestía un vestido verde menta que realzaba sus ojos, y hablaba con una dulzura que me conmovió inmediatamente. «Señora Matilde, Fernando me ha contado tanto de usted que siento como si ya la conociera», me había dicho mientras me abrazaba con una calidez que parecía genuina. Esa noche cenamos en el comedor principal, y ella elogió cada uno de mis platos con un entusiasmo que me hizo sentir especial. Durante los primeros meses de su relación, Victoria visitaba nuestra casa frecuentemente. Se ofrecía a ayudarme en la cocina, me pedía consejos sobre recetas, y escuchaba con atención cuando yo le contaba historias familiares. Parecía genuinamente interesada en conocer nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestros secretos culinarios que habían pasado de generación en generación. Incluso había aprendido a preparar el mole de mi abuela, una receta que yo había guardado celosamente durante años. La boda había sido un evento de ensueño. Victoria había insistido en que fuera en nuestro jardín, bajo el mismo rosal blanco que Carlos y yo habíamos plantado décadas atrás. «Quiero casarme donde el amor ha crecido durante tantos años», me había dicho con lágrimas en los ojos, y yo había sentido como si finalmente hubiera ganado la hija que siempre había deseado tener. La ceremonia fue íntima pero perfecta, con luces de colores cálidos colgando de los árboles y el aroma de las flores llenando el aire de magia. Los primeros años de matrimonio de Fernando y Victoria parecían sacados de un cuento de hadas. Ella se había integrado completamente a la familia, participaba en nuestros domingos familiares, recordaba todos nuestros cumpleaños, y siempre traía pequeños detalles que demostraban su cariño. Flores para el florero del comedor, chocolates importados para Carlos,
bufandas tejidas a mano para los días fríos. Mauricio, que generalmente era reservado con las personas nuevas, había desarrollado una relación de cariño genuino con ella. Pero ahora, sentada en mi cocina en esas horas silenciosas antes del amanecer, todos esos recuerdos dorados se teñían de una sospecha amarga. ¿Cuánto de lo que había visto había sido real? ¿Cuándo había comenzado esta transformación de la nuera dulce y considerada en la mujer cruel que me había susurrado esas palabras venenosas? Repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto, cada momento compartido, buscando las señales que había pasado por alto. Mi hogar, que había sido mi refugio durante tantos años, de pronto se sentía vulnerable. Las paredes que habían protegido nuestros secretos familiares ahora parecían demasiado delgadas, las ventanas demasiado transparentes. La confianza que había sido la base de todas nuestras relaciones familiares se había agrietado con esas pocas palabras susurradas al oído, y yo sabía que nada volvería a ser igual hasta que descubriera la verdad completa. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada con su tic-tac constante, el mismo sonido que había sido la banda sonora de mi vida durante décadas. Pero esa noche, cada segundo se sentía como una cuenta regresiva hacia algo que aún no podía definir, pero que intuía sería devastador. Mi vida perfecta se había convertido en una casa de cartas, y Victoria acababa de soplar la primera ráfaga de viento. Los días siguientes a esa reunión familiar se convirtieron en una danza silenciosa de observación y desconfianza. Cada encuentro con Victoria se transformó en un campo minado emocional donde yo analizaba cada gesto, cada palabra, cada mirada en busca de pistas que confirmaran o desmintieran sus terribles palabras. La normalidad aparente de nuestra rutina familiar contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en mi interior. El miércoles por la mañana, Victoria llegó a casa como siempre lo hacía, con su sonrisa perfectamente ensayada y esa bolsa de croissants de la panadería francesa que tanto le gustaba a Carlos. «Buenos días, suegra querida», me saludó con la misma dulzura de siempre, pero ahora yo podía detectar algo diferente en su tono. Una especie de diversión oculta, como si estuviera disfrutando de un chiste privado que solo ella conocía. Sus ojos verdes me estudiaron por una fracción de segundo más de lo normal, buscando tal vez alguna señal de que sus palabras habían hecho mella en mí. «Buenos días, Victoria», respondí manteniendo mi voz estable mientras preparaba café para todos. Observé cómo se movía por mi cocina con una familiaridad que ahora me resultaba perturbadora. Sabía exactamente dónde estaban las tazas, cómo me gustaba preparar el café, incluso había memorizado los pequeños rituales matutinos de Carlos. Cuando él bajó a desayunar, ella le sirvió su café exactamente como a él le gustaba, sin azúcar y con una cucharadita de crema. Pero en el momento en que le entregó la taza, sus dedos se rozaron más tiempo del necesario. Carlos no pareció notar nada extraño, pero yo sí. Ese contacto prolongado, esa sonrisa que se extendió un segundo más de lo apropiado, la forma en que ella se inclinó ligeramente hacia él al pasarle la servilleta. Pequeños gestos que cualquier observador casual habría considerado normales, pero que para mí, armada ahora con la sospecha, cobraban un significado siniestro. Mi esposo siguió leyendo las noticias en su tablet, comentando ocasionalmente sobre el clima o los precios de los materiales de construcción, completamente ajeno a la tensión que yo podía sentir espesándose en el aire como niebla tóxica. Durante el desayuno, Victoria mencionó casualmente que había estado sintiendo náuseas matutinas. «Debe ser algo que comí anoche», dijo mientras se llevaba la mano al estómago con un gesto que me pareció demasiado teatral. «O tal vez sea el estrés del trabajo. Ustedes saben cómo son los clientes exigentes». Fernando, que había llegado temprano esa mañana para revisar unos planos con su padre, inmediatamente se mostró preocupado. «¿Quieres que te lleve al médico?», le preguntó con esa ternura que me partía el corazón, porque sabía que mi hijo genuinamente amaba a esta mujer que estaba destruyendo nuestra familia desde adentro. «No, amor, no es necesario», respondió Victoria mientras la acariciaba la mejilla con una dulzura que ahora me resultaba nauseabunda. «Seguramente se me pasará pronto». Pero cuando dijo esto, sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y pude ver un destello de malicia que confirmó mis peores sospechas. Estaba jugando conmigo, plantando semillas de su mentira frente a toda la familia, construyendo su narrativa falsa con la paciencia de una araña tejiendo su red. Esa tarde, mientras Fernando y Carlos revisaban los planos del nuevo proyecto en el estudio, Victoria se quedó conmigo en la cocina ayudándome a preparar la cena. Era una escena que habíamos repetido cientos de veces durante los últimos 5 años, pero ahora cada movimiento estaba cargado de una tensión invisible.
Ella pelaba papas con la misma destreza de siempre, pero yo notaba como de vez en cuando levantaba la vista para observar mi reacción a sus comentarios aparentemente inocentes. Matilde, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tener otro nieto?, me preguntó mientras cortaba las verduras con precisión quirúrgica. La pregunta cayó sobre mí como una gota de veneno, pero logré mantener mi expresión neutral. Claro que sí, querida. Sería una bendición, respondí mientras removía la salsa que se estaba preparando en la estufa. Fernando sería un padre maravilloso, igual que Carlos lo fue con él. Sí, Carlos tiene experiencia con bebés, dijo Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debe recordar perfectamente cómo cuidar a un recién nacido, cómo cambiar pañales, cómo calmar el llanto nocturno. Sus palabras estaban cargadas de doble sentido, y yo podía sentir como cada sílaba era un pequeño puñal dirigido directamente a mi corazón. Estaba creando una imagen, plantando la idea de Carlos como padre nuevamente, pero esta vez no con Fernando, sino con su supuesto hijo. Durante la cena, noté otros pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Victoria elogiaba constantemente a Carlos. «Qué inteligente eres, suegro, siempre tienes las mejores ideas. Fernando sacó toda tu sabiduría». Cada halago venía acompañado de una sonrisa brillante y un contacto visual prolongado que me hacía hervir la sangre. Carlos, por su parte, parecía disfrutar de la atención extra, sonriendo con esa satisfacción masculina que los hombres muestran cuando se sienten admirados. Pero lo que más me perturbaba era la forma en que Victoria manejaba la conversación para mantenerse siempre en el centro de atención. Cuando Fernando hablaba sobre un problema en la obra, ella rápidamente dirigía la conversación hacia algo relacionado con ella. Cuando Mauricio mencionaba sus planes para el fin de semana, Victoria encontraba la manera de insertar un comentario sobre sus propias actividades. Era como si necesitara ser constantemente vista, admirada, validada por todos los hombres de la familia. Esa noche, después de que todos se fueran, intenté acercarme a Carlos para sondear sutilmente si había notado algo extraño en el comportamiento de Victoria. ¿No te parece que Victoria está un poco diferente últimamente?, le pregunté mientras nos preparábamos para dormir. Él me miró con esa expresión confundida que ponía cuando no entendía por qué me preocupaba por cosas que a él le parecían insignificantes. ¿Diferente en qué sentido?, preguntó mientras se ponía su pijama de rayas. A mí me parece la misma de siempre. Dulce, considerada, siempre preocupándose por todos nosotros. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, no porque confirmaran la supuesta infidelidad, sino porque revelaban lo fácil que era para Victoria manipular incluso a las personas más cercanas a mí. Es solo una sensación, murmuré, decidiendo no presionar más por el momento. Tal vez sea mi imaginación. Pero mientras Carlos se quedó dormido a los pocos minutos con esa facilidad que siempre había envidiado, yo permanecí despierta observando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Cada ruido de la casa se amplificaba en el silencio. El crujir de la madera, el zumbido del refrigerador, el tic-tac implacable del reloj que marcaba el paso de las horas interminables. Los siguientes días continuaron con la misma tensión subterránea. Victoria seguía visitando nuestra casa con frecuencia, siempre con alguna excusa. Necesitaba ayuda con una receta, quería mostrarle a Carlos unos catálogos de materiales para remodelar su cocina, o simplemente pasaba de casualidad cuando regresaba del trabajo. Cada visita era una pequeña tortura, porque yo tenía que mantener la fachada de la suegra cariñosa mientras internamente catalogaba cada gesto sospechoso, cada palabra con doble sentido, cada mirada que duraba un segundo más de lo apropiado. El viernes por la tarde, Victoria llegó con una excusa particularmente elaborada. Necesitaba que Carlos la ayudara a revisar unos contratos relacionados con una inversión que estaba considerando. Fernando está muy ocupado con el nuevo proyecto, explicó con esa dulzura falsa que ya había aprendido a detectar. Y usted tiene tanta experiencia en negocios, don Carlos. Realmente confío en su criterio más que en el de cualquier otro hombre. Observé desde la cocina cómo se sentaban juntos en el sofá de la sala, sus cabezas inclinadas sobre los documentos, hablando en voz baja como si compartieran secretos íntimos. De vez en cuando, Victoria se reía de algo que Carlos decía, una risa cristalina que llenaba la casa y que a mí me sonaba completamente falsa. Él, por su parte, parecía disfrutar genuinamente de la conversación, explicando términos financieros con la paciencia de un maestro y la satisfacción de quien se siente valorado por su conocimiento. Fue en ese momento, observándolos desde la penumbra de mi cocina, cuando me di cuenta de que estaba presenciando algo mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado inicialmente.
Victoria no era solo una mujer caprichosa buscando aventuras. Era una manipuladora experta que había estudiado a nuestra familia durante años, identificando nuestras debilidades y fortalezas, preparando cuidadosamente el terreno para algo que aún no podía comprender completamente. El momento de la explosión llegó 2 semanas después, durante lo que debería haber sido una tarde perfecta de domingo. Fernando había traído pasteles de la pastelería favorita de la familia, Carlos estaba de excelente humor después de cerrar un contrato importante, y Mauricio había venido con su nueva novia, Carolina, una joven tímida pero encantadora que trabajaba como maestra de primaria. Todo parecía encajar en la sinfonía de normalidad familiar que habíamos perfeccionado durante años. Victoria llegó más tarde que de costumbre, con las mejillas sonrojadas y una energía extraña que inmediatamente puso mis sentidos en alerta máxima. Llevaba un vestido amarillo que resaltaba su figura y su cabello estaba peinado de una manera diferente, más elaborada, como si se hubiera preparado especialmente para esta ocasión. Sus ojos brillaban con una excitación apenas contenida que me recordó a un depredador acechando a su presa antes del ataque final. «Perdón por la tardanza», anunció con una sonrisa radiante mientras besaba a Fernando en los labios con una pasión que parecía forzada. «Tuve una cita muy importante esta mañana». Sus palabras flotaron en el aire cargadas de un significado oculto que solo yo parecía captar. Carlos levantó la vista de su periódico con curiosidad benigna, Fernando sonrió esperando una explicación, y Mauricio siguió conversando con Carolina sobre las actividades de su escuela. ¿Una cita importante un domingo por la mañana?, preguntó Fernando con esa sonrisa confiada que me partía el corazón porque revelaba lo completamente ingenuo que era respecto a la serpiente que tenía por esposa. Era algo relacionado con el trabajo. Victoria se acercó a él y le acarició la mejilla con una ternura que ahora me resultaba completamente teatral, como si estuviera representando el papel de la esposa perfecta ante una audiencia que no sabía que estaba siendo engañada. «Algo así, mi amor», respondió con una voz melosa que me puso la piel de gallina. Era sobre nuestro futuro, sobre algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Se dirigió hacia la cocina donde yo estaba preparando café para todos, y pude sentir como toda la habitación se tensó de alguna manera indefinible. Era como si el aire mismo hubiera cambiado su densidad, volviéndose más espeso y cargado de electricidad. Me siguió hasta la cocina con esa gracia felina que había perfeccionado durante años, y por un momento pensé que tal vez iba a confesarme algo, a explicarme el verdadero significado de sus palabras de hace 2 semanas. Pero cuando se acercó a mí, sus ojos tenían esa misma malicia cruel que había visto aquella noche fatídica. Se inclinó hacia mi oído, tan cerca que pude sentir su aliento cálido contra mi piel, y susurró con una dulzura venenosa que me heló hasta los huesos. «Fui al ginecólogo esta mañana, Matilde», me dijo en voz tan baja que solo yo podía escucharla. Quería confirmar lo que ya sabía. «Estoy embarazada de 3 meses». Hizo una pausa dramática, disfrutando claramente de mi shock silencioso antes de continuar con la parte que sabía me destrozaría. 3 meses. Exactamente desde aquella noche que Carlos vino a consolarse conmigo después de esa pelea que tuvieron ustedes por la herencia de tu madre. Las palabras cayeron sobre mí como rocas, cada una más pesada que la anterior. La pelea que mencionaba había sido real, una discusión estúpida sobre si vender o conservar la casa de mi madre fallecida, una de esas disputas matrimoniales que surgen del estrés y la tristeza. Carlos había salido furioso esa noche, diciendo que necesitaba aire fresco para pensar. Había regresado 3 horas después, calmado y dispuesto a disculparse. Nunca me había preguntado dónde había estado durante esas horas. «Qué maravilloso, querida», logré susurrar manteniendo mi voz estable a pesar de que sentía como si alguien hubiera vaciado cemento líquido en mis venas. Fernando debe estar emocionado con la noticia. Pero mis palabras sonaron huecas incluso para mí misma, y Victoria sonrió con esa satisfacción cruel de quien sabe que ha logrado su objetivo. «Oh, pero ese es el problema», continuó con fingida preocupación. «Fernando no puede ser el padre. Estuvimos separados durante esas semanas. ¿Recuerdas? Él estaba trabajando en ese proyecto en la capital y yo me quedé aquí. Los únicos hombres con los que tuve contacto cercano fueron Carlos y Mauricio, pero Mauricio es tan joven». Dejó la frase colgando en el aire como una bomba de tiempo esperando explotar. Mi mundo se tambaleó sobre su eje. La cocina familiar donde había preparado miles de comidas, donde había consolado a Fernando cuando tenía pesadillas de niño, donde había planeado cenas románticas para Carlos durante 4 décadas, de pronto se sintió como territorio enemigo. Las paredes parecían cerrarse sobre mí,
y el aroma familiar del café recién hecho se mezcló con el sabor metálico del miedo y la traición en mi boca. «Necesito que mantengas esto en secreto por ahora», continuó Victoria con una autoridad que me resultó insultante. «Hasta que pueda encontrar la manera correcta de decírselo a Fernando. Tú entiendes lo delicado de la situación, ¿verdad, Matilde? Una mujer de tu experiencia sabe que estas cosas requieren tacto». Sus palabras estaban cargadas de amenaza implícita, como si me estuviera advirtiendo de las consecuencias de no seguir su juego. Regresamos a la sala donde la familia continuaba con su conversación dominical, completamente ajena al huracán que acababa de devastar mi mundo interior. Fernando seguía hablando animadamente sobre el nuevo proyecto, Carlos comentaba sobre los precios de los materiales, y Mauricio se veía genuinamente feliz presentándole Carolina a todos. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en mi pecho. Victoria se sentó junto a Fernando y le tomó la mano con una ternura que ahora sabía era completamente falsa. «Tengo algo importante que contarles a todos», anunció con esa sonrisa radiante que había perfeccionado para las grandes ocasiones. La habitación se llenó de expectativa, y pude ver cómo Carlos levantaba la vista del periódico con interés genuino. «Fernando y yo vamos a tener un bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando se quedó paralizado por un momento antes de que una sonrisa enorme se extendiera por su rostro. «¿En serio?», preguntó con una voz quebrada por la emoción. «Vamos a ser padres». Victoria asintió con lágrimas perfectamente calculadas en los ojos, y Fernando la abrazó con una fuerza que me hizo doler el corazón porque sabía que estaba abrazando a su propia destrucción. Carlos se levantó de su silla con una alegría que no había visto en años. «Esto es maravilloso», exclamó mientras se acercaba a abrazarlos a ambos. «Voy a ser abuelo». Cuando abrazó a Victoria, pude ver cómo ella lo miraba por encima del hombro de Fernando, sus ojos encontrándose con los míos con una expresión de triunfo absoluto. Era como si me estuviera diciendo sin palabras: «Mira lo fácil que es engañarlos a todos». Mauricio saltó del sofá y comenzó a felicitar a su hermano con golpes amigables en la espalda, mientras Carolina aplaudía con genuina alegría. «Voy a ser tío», gritó Mauricio con esa espontaneidad que lo caracterizaba. «Este bebé va a ser el más consentido del mundo». La ironía de sus palabras me atravesó como un cuchillo, porque si Victoria estaba diciendo la verdad, este bebé tendría una relación mucho más complicada con la familia de lo que cualquiera podía imaginar. Durante los siguientes minutos, la sala se llenó de planes y sueños. Fernando hablaba sobre convertir el cuarto de huéspedes en nursery, Carlos sugería nombres tradicionales de la familia, y Mauricio ya estaba planeando enseñarle al futuro sobrino a jugar fútbol. Victoria sonreía y asentía a todo, representando perfectamente el papel de la futura madre emocionada, pero sus ojos seguían encontrando los míos con esa malicia triunfante que me recordaba constantemente la bomba que había detonado en mi vida. Logré mantener la compostura durante toda la celebración improvisada, sonriendo cuando era apropiado, abrazando cuando se esperaba, felicitando cuando era necesario. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado para siempre. La mujer que había sido Matilde, la esposa confiada, la suegra cariñosa, la matriarca de una familia unida, había muerto en esos momentos de revelación. En su lugar había nacido alguien nuevo, una mujer armada con sospecha, determinación y una sed de verdad que no se detendría hasta descubrir cada secreto que Victoria estaba escondiendo. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado con una sonrisa satisfecha después de haber celebrado la noticia del embarazo con una copa de vino, yo permanecí despierta planificando mi próximo movimiento. Victoria había subestimado gravemente a su oponente. Creía que me tenía paralizada con su revelación, pero no sabía que acababa de despertar a una mujer que había pasado 61 años aprendiendo a proteger a su familia de cualquier amenaza. La guerra había comenzado oficialmente, y yo estaba lista para librar cada batalla necesaria hasta descubrir la verdad completa. Los días siguientes al anuncio del embarazo se convirtieron en mi academia de espionaje personal. Cada mañana me despertaba con la determinación férrea de una detective, aunque nunca había imaginado que tendría que convertirme en una. Mi rutina familiar se transformó en una operación de vigilancia donde cada conversación casual se volvía un interrogatorio sutil y cada observación era una pieza más del rompecabezas que estaba decidida a resolver. Comencé por lo más obvio: investigar los movimientos de Carlos durante aquella noche fatídica de hace 3 meses. Con la paciencia de una arqueóloga, revisé cada detalle de esa época. Recordé perfectamente la pelea sobre la herencia de mi madre. Había sido una discusión estúpida que escaló por el estrés.
Carlos había salido de casa alrededor de las 8 de la noche, furioso, y regresó pasadas las 11 con flores como disculpa. Durante el desayuno del lunes, mientras Carlos leía su periódico, comencé mi primer interrogatorio disfrazado de conversación casual. «Amor, ¿te acuerdas de aquella noche que peleamos por la casa de mamá?», le pregunté mientras le servía café. «Saliste a caminar y regresaste muy tarde. Siempre me he preguntado dónde fuiste exactamente». Carlos levantó la vista con esa expresión confundida que ponía cuando no entendía por qué yo recordaba detalles insignificantes. ¿Esa noche específica? Creo que fui al Parque Central. Me senté en una banca pensando sobre lo que habías dicho de conservar la casa. Hizo una pausa. Bueno, ahora que lo pienso, sí me encontré con Victoria cuando regresaba. Estaba llorando en los escalones de su edificio. La consolé un poco. Le dije que las peleas de pareja son normales. ¿Estuviste mucho tiempo consolándola?, pregunté manteniendo mi voz estable. Carlos se encogió de hombros. No mucho, tal vez 20 minutos. La acompañé hasta su departamento para asegurarme de que estuviera bien, y luego vine a casa contigo. Sus palabras se clavaron en mi mente como dagas. 20 minutos consolando a Victoria. ¿Era suficiente tiempo para una traición? Esa tarde decidí visitar a mi vecina, la señora García, que tenía la virtud de observar todo desde su ventana. Bajo el pretexto de llevarle galletas, me senté en su cocina y comencé mi segundo interrogatorio del día. ¿Recuerdas hace 3 meses, cuando Carlos y yo peleamos y él salió a caminar?, le pregunté mientras ella servía té. La señora García asintió inmediatamente. Su memoria para los chismes del barrio era legendaria. Claro que me acuerdo. Vi cuando Carlos salió como tromba, molesto por algo. Regresó como a las 11:15. Hizo una pausa. Pero lo curioso es que no vino directamente a casa. Se quedó en la esquina 10 minutos, hablando por teléfono. Después se dirigió hacia el edificio de tu nuera. Lo vi subir las escaleras y no regresó hasta mucho después. Fue como a la 1 de la mañana cuando finalmente llegó a tu casa. Mi sangre se congeló. Carlos había mentido. No fueron 20 minutos, sino 2 horas completas con Victoria. ¿Qué había pasado durante todo ese tiempo? Los siguientes días intensifiqué mi investigación. Comencé a observar cada interacción entre Carlos y Victoria durante las visitas familiares. Sus abrazos de saludo duraban 3 segundos más de lo normal. Ella siempre encontraba excusas para quedarse cerca de él, para pedirle consejos sobre temas que podría haber consultado con Fernando. El miércoles, Victoria vino con la excusa de elegir colores para el cuarto del bebé. Trajo revistas y muestras de pintura, pero mientras hablaba sobre cunas, yo observaba otros detalles. Cómo se sentaba deliberadamente cerca de Carlos, cómo se inclinaba hacia él, cómo su mano accidentalmente rozaba la de él. ¿Qué opinas de este verde menta?, preguntó Victoria mostrándole una muestra a Carlos. Desde la cocina, podía verlos reflejados en el vidrio de la alacena. Victoria no miraba la muestra. Miraba fijamente el rostro de Carlos con una intensidad que no tenía nada que ver con decoración infantil. Esa noche decidí revisar el teléfono de Carlos. Esperé hasta que se durmió profundamente y tomé su teléfono de la mesita de noche. En el baño, con el corazón latiendo furiosamente, revisé sus llamadas. En el registro de hace 3 meses, exactamente la fecha de nuestra pelea, había una llamada saliente a Victoria a las 9:47 de la noche que había durado 43 minutos. 43 minutos de conversación telefónica con Victoria. Carlos había mentido sobre todo, la duración del encuentro, había omitido la llamada, y según la señora García, había pasado horas en su edificio. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera nauseabunda. El viernes decidí seguir a Victoria. Le dije a Carlos que visitaría a mi hermana, pero me estacioné cerca de su trabajo. Durante 3 horas observé sus movimientos. A las 2 de la tarde, salió y se dirigió a una clínica médica. Mi corazón latió con furia cuando la vi entrar al consultorio de ginecología. ¿Realmente estaba embarazada? Esperé 1 hora hasta verla salir con documentos y una expresión de satisfacción siniestra. Esa noche, durante la cena, Victoria anunció que había ido al médico. Todo está perfecto. El bebé está creciendo exactamente como debe ser. El doctor confirmó que tengo aproximadamente 3 meses de embarazo. Cuando dijo esto, sus ojos se encontraron brevemente con los de Carlos,
y vi un intercambio silencioso que confirmó mis peores sospechas. Durante el fin de semana, aproveché que Fernando y Victoria salieron a comprar cosas para el bebé para interrogar sutilmente a Mauricio. Mi cuñado menor siempre había sido observador, aunque pareciera distraído con su teléfono. Mauricio, ¿has notado algo extraño en Victoria últimamente?, le pregunté mientras preparábamos un asado familiar. Él levantó la vista de su celular con una expresión pensativa. Ahora que lo mencionas, sí. Hace unas semanas la vi saliendo muy tarde del edificio donde vive, como a las 2 de la madrugada. Me pareció raro porque Fernando estaba viajando. Sus palabras fueron como otro clavo en el ataúd de mis sospechas. También he notado que siempre encuentra excusas para tocar a Carlos, como si fuera muy cariñosa con él. A veces me parece demasiado. El domingo por la noche, mientras organizaba mentalmente toda la información recopilada, me di cuenta de que tenía suficientes indicios para confirmar que algo terrible estaba ocurriendo. Carlos había mentido sobre su encuentro con Victoria, había mantenido una conversación telefónica secreta de casi 1 hora, él había pasado 2 horas en su apartamento, y ella mostraba un comportamiento seductor hacia mi esposo. Pero aún me faltaba la prueba definitiva. ¿Realmente Carlos había traicionado nuestro matrimonio? ¿O Victoria estaba mintiendo sobre la paternidad para algún propósito más retorcido? Una cosa estaba clara, Victoria jugaba un juego mucho más complejo de lo que aparentaba, y yo necesitaba descubrir cuál era su verdadero objetivo antes de que destruyera completamente mi familia. La verdad llegó de la manera más inesperada, como un rayo que ilumina el paisaje en medio de la tormenta más oscura. Fue el martes por la tarde, exactamente una semana después de que comenzara mi investigación clandestina, cuando recibí una llamada que cambiaría todo lo que creía saber sobre la situación. El número era desconocido, pero la voz del otro lado de la línea me resultó vagamente familiar. ¿Señora Matilde? Habla Rodrigo, el contador de la empresa familiar. Su tono era tenso, preocupado, como el de alguien que lleva días debatiendo internamente si hacer una llamada difícil. Necesito hablar con usted urgentemente sobre algo que he descubierto en los libros contables. ¿Podríamos reunirnos en privado? Es sobre Victoria y, bueno, es complicado. Mi corazón comenzó a latir de manera irregular. Rodrigo había sido el contador de la constructora durante los últimos 8 años, un hombre meticuloso y honesto que Carlos y Fernando respetaban profundamente. Si él estaba llamándome en lugar de ir directamente a ellos, significaba que había descubierto algo que los involucraba de manera directa y potencialmente dolorosa. Por supuesto, Rodrigo. ¿Dónde quieres que nos veamos?, respondí tratando de mantener mi voz calmada a pesar de que internamente me preparaba para recibir otro golpe devastador. Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta del centro de la ciudad, lejos de los lugares que frecuentaba nuestra familia y donde podríamos hablar sin riesgo de ser vistos por alguien conocido. Esa tarde, mientras me dirigía al encuentro, mi mente creó 1000 escenarios diferentes sobre lo que Rodrigo podría revelarme. ¿Había descubierto evidencia financiera de la supuesta relación entre Carlos y Victoria? ¿Algún pago sospechoso? ¿Alguna transferencia que confirmara la traición? Cuando llegué a la cafetería, lo encontré sentado en una mesa del fondo, con una carpeta manila frente a él y una expresión grave que me hizo temer lo peor. Señora Matilde, gracias por venir, me saludó mientras me sentaba frente a él. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido suave de conversaciones de otros clientes, creando una atmósfera extrañamente normal para una conversación que intuía sería cualquier cosa menos ordinaria. Lo que voy a contarle es muy serio, y francamente, no sabía si debía involucrarla o ir directamente a don Carlos y Fernando. Dime todo, Rodrigo. Necesito saber la verdad, por dolorosa que sea, respondí con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Durante los últimos días me había convertido en una mujer completamente diferente, armada con una fuerza que no sabía que poseyó hasta que las circunstancias me obligaron a encontrarla. Rodrigo abrió la carpeta y sacó varios documentos que reconocí inmediatamente como estados de cuenta y registros financieros de la empresa. Hace 2 semanas comencé a notar discrepancias en las cuentas. Pequeñas al principio, pero cuando profundicé, descubrí un patrón sistemático de transferencias no autorizadas. Sus dedos señalaron números resaltados en amarillo que mostraban movimientos de dinero que totalizaban una suma considerable. Durante los últimos 6 meses, alguien ha estado transfiriendo dinero de la cuenta principal de la empresa a una cuenta personal.
Las transferencias siempre se hacían los viernes por la tarde, cuando don Carlos y Fernando estaban en las obras, y siempre por montos que no activarían las alertas automáticas del banco. Mi sangre se congeló al escuchar las implicaciones de lo que estaba describiendo. El total robado hasta la fecha es de aproximadamente 50,000 pesos. ¿Quién tiene acceso a esas cuentas?, pregunté aunque temía conocer la respuesta. Mi mente ya estaba conectando puntos de manera que me llenaba de una mezcla de alivio y horror. Alivio porque tal vez Carlos no había sido infiel, horror porque las implicaciones alternativas eran igualmente devastadoras. Esa es la parte complicada, continuó Rodrigo bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Oficialmente, solo don Carlos, Fernando y yo tenemos acceso completo. Pero hace 8 meses, Victoria convenció a Fernando de darle acceso parcial para que pudiera ayudar con la facturación cuando estuviéramos muy ocupados. Ella tiene formación en contabilidad de su trabajo anterior, así que parecía lógico. Las piezas del rompecabezas comenzaron a reorganizarse en mi mente de una manera completamente diferente. Victoria no era la mujer desesperada por una aventura romántica que había imaginado, era algo mucho más calculado y peligroso. Era una ladrona que había estado saqueando sistemáticamente el negocio familiar durante meses. Pero eso no es todo, continuó Rodrigo sacando otro conjunto de documentos. Cuando investigué más profundamente, descubrí que Victoria ha estado falsificando facturas de proveedores inexistentes, crear empresas fantasma, presentar facturas por servicios que nunca se prestaron, y luego transferir ese dinero a cuentas que controla. Su voz temblaba ligeramente por la indignación. Es un esquema sofisticado que requería planificación y conocimiento interno del funcionamiento de la empresa. ¿Cuánto tiempo lleva sospechando esto?, le pregunté mientras procesaba la magnitud de la traición. No era solo una infidelidad, era un ataque directo al sustento de nuestra familia, al negocio que Carlos y yo habíamos construido con décadas de trabajo honesto. 2 semanas, pero no estaba seguro hasta ayer cuando finalmente pude rastrear todas las transacciones hasta su cuenta personal. Rodrigo me mostró extractos bancarios que habían sido obtenidos a través de contactos que tenía en el banco. Victoria ha estado acumulando este dinero en una cuenta de ahorros que abrió hace 7 meses, justo después de obtener acceso a nuestros sistemas. ¿Por qué me cuentas esto a mí en lugar de a Carlos o Fernando?, pregunté aunque comenzaba a intuir la respuesta. Rodrigo se movió incómodamente en su silla antes de responder con una honestidad brutal que me golpeó como un martillo. Porque también descubrí que Victoria ha estado chantajeando a don Carlos. Sus palabras cayeron sobre mí como una bomba nuclear. Encontré evidencia de pagos mensuales de su cuenta personal a Victoria por montos significativos. Cuando rastreé las fechas, comenzaron exactamente hace 3 meses, justo después de esa noche que usted mencionó que él llegó tarde a casa. El mundo se tambaleó a mi alrededor. El chantaje explicaba todo, la actitud de superioridad de Victoria, la forma en que Carlos había vuelto más callado y preocupado en los últimos meses, la manera en que ella lo miraba con esa satisfacción maliciosa durante las reuniones familiares. No era amor ni lujuria, era poder puro y simple. ¿Qué tipo de chantaje?, pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. Rodrigo sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla de un mensaje de texto que había conseguido recuperar del sistema de respaldos de la empresa. El mensaje era de Victoria a Carlos y decía: necesito que transfieras otros 5,000 esta semana. No querrás que Matilde vea las fotos de esa noche, ¿verdad? Fotos, repetí sintiendo como si alguien hubiera vaciado todo el oxígeno de mis pulmones. ¿Qué tipo de fotos? Pero incluso mientras hacía la pregunta, mi mente estaba reconstruyendo los eventos de esa noche fatídica. Victoria llorando en las escaleras, Carlos consolándola, subiendo a su apartamento, y ella, con la frialdad de una depredadora, documentando todo para uso futuro. No lo sé exactamente, pero basándome en los pagos y los mensajes, parece que Victoria creó una situación comprometedora esa noche y la documentó para usar como chantaje, explicó Rodrigo con la paciencia de un profesor enseñando una lección particularmente difícil. Es posible que lo haya drogado, o simplemente aprovechado su estado emocional vulnerable para crear evidencia falsa de una relación íntima. ¿Y el embarazo?, pregunté aunque ya comenzaba a sospechar la respuesta. Rodrigo negó con la cabeza con una expresión de disgusto que confirmó mis nuevas sospechas. Esa es la parte más retorcida de todo esto. He estado monitoreando sus movimientos financieros desde que descubrí el robo, y ayer la seguí hasta una clínica de fertilidad privada.
Sus palabras se volvieron más graves. Salió con documentos médicos, pero no del tipo que esperarías de una mujer embarazada. Eran formularios para tratamientos de fertilidad y óvulos donados. La revelación final me golpeó como un tsunami. Victoria no estaba embarazada de Carlos ni de nadie más. Había estado fingiendo el embarazo como una cortina de humo para ocultar sus verdaderas actividades criminales. El supuesto bebé que había llenado de alegría a Fernando y Carlos era solo otra mentira en una red de engaños diseñada para destruir a mi familia mientras ella saqueaba nuestro patrimonio. Entonces todo es mentira, murmuré más para mí misma que para Rodrigo. El embarazo, la supuesta relación con Carlos, todo es una pantalla para ocultar que nos está robando. La enormidad de la traición me abrumó, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Carlos no me había traicionado. Era víctima de una manipuladora experta que había orquestado todo este drama para cubrir sus huellas. Exactamente. Victoria es mucho más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros imaginó, confirmó Rodrigo cerrando la carpeta con documentos que representaban meses de planificación criminal. Y ahora que sabemos la verdad, necesitamos decidir qué hacer antes de que escape con el dinero o cause más daño a la familia. Esa noche regresé a casa con una misión completamente nueva. Ya no era la esposa traicionada buscando evidencia de infidelidad. Era una matriarca protegiendo a su familia de una depredadora que había infiltrado nuestras vidas con intenciones malévolas. Victoria había subestimado gravemente el poder de una mujer determinada a proteger a los suyos, y estaba a punto de descubrir su error más costoso. Esa noche regresé a casa con una claridad mental que no había experimentado en semanas. La conversación con Rodrigo había transformado completamente mi perspectiva. Ya no era una esposa celosa investigando una supuesta infidelidad, sino una matriarca protegiendo a su familia de una depredadora calculadora que había estado saqueando nuestro patrimonio mientras fingía ser la nuera perfecta. Durante las siguientes 48 horas, mi cocina se convirtió en el centro de operaciones de la misión más importante de mi vida. Mientras preparaba las comidas familiares con la misma dedicación de siempre, mi mente trabajaba febrilmente organizando cada detalle de lo que sería el desenmascaramiento más elegante y devastador que pudiera imaginar. Victoria había jugado sus cartas creyendo que era la única jugadora en la mesa, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su oponente. El miércoles por la mañana, llamé a Rodrigo para coordinar la recopilación de evidencia adicional. Necesito que documentes todo con absoluta precisión, le dije mientras Carlos estaba en la ducha y no podía escuchar nuestra conversación. Cada transferencia, cada factura falsa, cada mensaje de chantaje. Quiero que cuando presentemos esto, sea irrefutable. Rodrigo me aseguró que tendría un dossier completo listo para el viernes, incluyendo capturas de pantalla de los movimientos bancarios y copias de todos los documentos falsificados. También contacté discretamente a mi abogado de confianza, el licenciado Mauricio González, quien había manejado los asuntos legales de la familia durante más de una década. Sin revelar nombres específicos, le expliqué la situación general: fraude corporativo, chantaje y falsificación de documentos. Necesito saber exactamente qué opciones legales tenemos y cómo proceder para proteger a la empresa y a la familia, le dije durante una reunión privada en su oficina del centro. Si la evidencia es tan sólida como describes, estamos hablando de varios delitos graves, me explicó el licenciado González mientras tomaba notas meticulosas. Fraude, malversación, chantaje, falsificación de documentos. Esta persona podría enfrentar años de prisión. Sus palabras me llenaron de una satisfacción sombría, pero también me recordaron la importancia de manejar todo con absoluta precisión legal. Durante esos días de preparación, mantuve mi rutina normal con una actuación que habría merecido un premio de la Academia. Cada mañana desayunaba con Carlos, notando cómo su rostro se había vuelto más demacrado en las últimas semanas por el estrés del chantaje. Ahora entendía por qué había estado tan callado, por qué a veces le encontraba mirando al vacío con expresión preocupada, por qué había comenzado a revisar obsesivamente las cuentas bancarias. ¿Estás bien, amor?, le pregunté el jueves por la mañana mientras le servía su café exactamente como le gustaba. Te veo un poco tenso últimamente. Carlos levantó la vista de su tablet con una sonrisa forzada que ahora reconocía como la máscara de un hombre siendo chantajeado. Solo son preocupaciones del trabajo, mi vida, respondió con esa voz cansada que había atribuido al estrés normal de manejar la constructora. Nada de lo que tengas que preocuparte. Pero yo sabía que se estaba ahogando en secretos venenosos,
y en menos de 24 horas lo liberaría de esa prisión que Victoria había construido a su alrededor. Esa tarde, Victoria vino a casa con su performance habitual de la nuera embarazada y feliz. Traía ecografías falsas que había conseguido de quién sabe dónde, mostrándoselas a Carlos y Fernando con una emoción tan convincente que me hizo entender lo peligrosamente talentosa que era para la manipulación. «Miren, ya se pueden ver las manitas», decía señalando manchas borrosas en las imágenes mientras Fernando se derretía de ternura paternal. Observé cada detalle de su actuación con la frialdad de un científico estudiando un espécimen. La forma en que acariciaba su vientre plano, cómo se quejaba de náuseas matutinas que claramente no tenía, la manera en que mencionaba casualmente gastos relacionados con el embarazo que seguramente estaba inventando. Era una artista del engaño, pero su show estaba a punto de tener su función final. «Victoria, querida», le dije con la dulzura venenosa que había aprendido de ella misma, «¿qué te parece si organizamos una cena familiar especial este sábado para celebrar el embarazo? Podríamos invitar a toda la familia, preparar todos tus platos favoritos». Sus ojos brillaron con lo que interpretó como mi aceptación total de su mentira, sin saber que estaba aceptando la invitación a su propia ejecución. «Me parece una idea maravillosa, suegra», respondió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Será hermoso tener a toda la familia reunida para celebrar al bebé». La ironía de sus palabras me llenó de una satisfacción fría, porque efectivamente toda la familia estaría reunida, pero no para celebrar, sino para presenciar la caída de la mujer que había estado destruyendo nuestras vidas desde adentro. Durante el viernes, mientras preparaba meticulosamente el menú para la cena del sábado, también coordiné los últimos detalles de mi plan. Rodrigo me entregó una carpeta completa con toda la evidencia financiera, organizada cronológicamente y con explicaciones detalladas que hasta un niño podría entender. El licenciado González me aseguró que tenía los documentos legales listos para presentar cargos inmediatamente después de la revelación. También preparé copias de todo para cada miembro de la familia, porque quería que todos entendieran exactamente lo que Victoria había estado haciendo y cómo había manipulado sus emociones durante meses. Fernando necesitaría ver la evidencia con sus propios ojos para aceptar que la mujer que amaba era una mentirosa y una ladrona. Carlos necesitaría entender que había sido víctima, no cómplice. Esa noche, mientras planchaba el mantel blanco bordado que usaríamos para la cena, reflexioné sobre el viaje emocional que había experimentado en las últimas semanas. Había comenzado como una mujer destrozada por la supuesta traición de su esposo, había evolucionado hasta convertirme en una detective aficionada, y ahora era una estratega preparando la caída de una enemiga formidable. Victoria había cometido el error fatal de subestimar el poder de una mujer protegiendo a su familia. Había creído que podía manipular nuestras emociones indefinidamente, robarnos sistemáticamente, y salirse con la suya porque éramos demasiado confiados o demasiado tontos para descubrir sus mentiras. Mañana por la noche descubriría lo equivocada que estaba. El sábado por la mañana me levanté antes del amanecer para comenzar los preparativos culinarios. Preparé cada plato con el mismo amor y dedicación que siempre había puesto en mis comidas familiares, pero esta vez cada ingrediente estaba sazonado con la anticipación de la justicia que estaba por servir. Sería la última cena que Victoria compartiría con nosotros como miembro de la familia, y me aseguré de que fuera perfecta. El sábado por la noche, mi comedor se transformó en el escenario del desenmascaramiento más elegante que jamás había orquestado. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla de porcelana, las copas de cristal brillaban bajo la luz cálida de la araña, y el aroma de la cena flotaba por toda la casa creando una atmósfera de celebración familiar que contrastaba perfectamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse. Victoria llegó puntualmente a las 7, radiante en su vestido rojo que había elegido para la ocasión, acariciando teatralmente su vientre plano mientras saludaba a cada miembro de la familia con besos y abrazos. Fernando la miraba con adoración absoluta. Carlos mantenía esa expresión tensa que había aprendido a reconocer como la máscara de un hombre siendo chantajeado, y Mauricio conversaba animadamente con Carolina sobre los planes que tenían para el fin de semana. «Todo huele delicioso, suegra», me dijo Victoria mientras me ayudaba a llevar los últimos platos a la mesa, representando perfectamente el papel de la nuera considerada. «El bebé y yo realmente apreciamos todo el esfuerzo que pones en estas cenas familiares». Sus palabras, cargadas de falsedad, me llenaron de una determinación fría que había estado construyendo durante días. Durante la primera parte de la cena, permití que la conversación fluyera naturalmente.
Fernando hablaba emocionado sobre los planes para convertir el cuarto de huéspedes en nursery, Carlos sugería nombres tradicionales para el supuesto bebé, y Victoria asentía y sonreía con la actuación más convincente que había visto en mi vida. Pero yo esperaba pacientemente el momento perfecto, como una cazadora esperando que su presa se colocara en la posición exacta. Familia, anuncié mientras servía el postre, mi famoso flan de caramelo que había preparado con especial dedicación esa mañana. Antes de que sigamos celebrando, hay algo muy importante que necesito compartir con todos ustedes. Mi tono era calmado pero firme, e inmediatamente capturó la atención de toda la mesa. Victoria me miró con curiosidad, sin la menor sospecha de lo que estaba por venir. Como saben, estos últimos meses han sido muy emotivos para nuestra familia. Continué mientras caminaba hacia el aparador donde había colocado discretamente una carpeta manila. Hemos celebrado el anuncio del embarazo. Hemos hecho planes para el futuro, y hemos abierto nuestros corazones a nuevas esperanzas. Victoria sonrió con esa satisfacción que había aprendido a odiar, creyendo que me estaba preparando para algún discurso sentimental. Pero también han sido meses de descubrimientos muy perturbadores, agregué sacando la carpeta y colocándola sobre la mesa con la deliberación de un juez presentando evidencia crucial. Descubrimientos que van a cambiar todo lo que creíamos saber sobre las personas en las que confiamos. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared desde el comedor. Victoria fue la primera en romper el silencio, con esa voz ligeramente nerviosa que intentaba mantener casual. ¿De qué tipo de descubrimientos hablas, Matilde? Pero pude ver cómo sus ojos verdes se habían endurecido, y la forma en que sus manos se habían tensado sobre la servilleta revelaba que su instinto de supervivencia se había activado. Empecemos por esto, dije abriendo la carpeta y sacando los estados de cuenta bancarios que Rodrigo había preparado. Durante los últimos 6 meses, alguien ha estado robando dinero sistemáticamente de la empresa familiar. 50,000 pesos en total, transferidos a una cuenta personal a través de facturas falsificadas y transferencias no autorizadas. Las palabras cayeron sobre la mesa como bombas, y pude ver cómo Fernando palideció inmediatamente. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó Fernando con una voz que temblaba por la incredulidad. Alguien nos está robando. Carlos se había quedado completamente inmóvil, y pude ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de hacia dónde se dirigía mi revelación. No alguien, Fernando, respondí con la precisión de un cirujano haciendo una incisión. Victoria. El nombre resonó por toda la habitación como una acusación formal. Tu esposa ha estado saqueando el negocio que tu padre y yo construimos durante décadas, usando el acceso que tú le diste con la mejor de las intenciones. Victoria se puso de pie abruptamente, derribando su copa de agua en el proceso. Eso es una mentira ridícula, gritó con una voz que había perdido toda su dulzura anterior. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones absurdas. Pero yo había anticipado exactamente esta reacción, y estaba preparada. Siéntate, Victoria, le dije con una autoridad que no sabía que poseía. Porque esto es solo el comienzo. Saqué las capturas de pantalla de los mensajes de chantaje y las coloqué frente a Carlos. También descubrí que has estado chantajeando a mi esposo durante meses, usando fotografías falsas de una supuesta relación íntima que nunca ocurrió. Carlos se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez en semanas, pude ver cómo la tensión abandonaba sus hombros. Lo siento, Matilde, murmuró con una voz quebrada por el alivio y la vergüenza. Debería haberte contado desde el principio, pero ella amenazó con destruir a la familia con mentiras. Esa noche solo la consolé, nada más, pero ella había preparado una trampa. ¿Y el embarazo?, preguntó Mauricio con una voz apenas audible, como si temiera la respuesta. Yo sonreí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Ah, sí, el embarazo, dije sacando los documentos médicos que había obtenido sobre las visitas de Victoria a la clínica de fertilidad. No hay ningún bebé, Mauricio. Victoria no está embarazada y nunca lo ha estado. Todo ha sido una mentira elaborada para cubrir sus robos y mantener a la familia distraída mientras saqueaba nuestras cuentas. Fernando se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Todo es mentira, susurró mirando a Victoria con una expresión de devastación absoluta. El bebé, el futuro que planeamos, todo. Victoria lo miró con una mezcla de desdén y pánico, ya no molestándose en mantener su fachada de mujer amorosa. No tienes idea de lo que estás haciendo, vieja entrometida,
me espetó Victoria con una voz llena de veneno puro. Destruyes la felicidad de tu propio hijo por celos y paranoia. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí, había visto su verdadero rostro, y nada de lo que dijera podía herirme. La única persona que ha destruido algo aquí eres tú, respondí colocando la evidencia final sobre la mesa, los documentos legales que el licenciado González había preparado. Ya presenté cargos criminales contra ti por fraude, malversación, chantaje y falsificación de documentos. La policía estará aquí en menos de una hora para arrestarte. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria miró los documentos, luego me miró a mí, y finalmente entendió que había perdido completamente. Su juego había terminado, su máscara había caído, y toda la familia podía ver exactamente quién era realmente. Una depredadora que había infiltrado nuestras vidas con intenciones malévolas desde el primer día. Fernando, le dije a mi hijo con toda la ternura de la que era capaz, sé que esto es devastador, pero necesitabas conocer la verdad. Mereces una vida construida sobre honestidad, no sobre mentiras y manipulación. Fernando asintió lentamente, con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación que me llenó de orgullo maternal. La justicia había llegado a mi mesa, servida con la misma elegancia que había caracterizado todas nuestras cenas familiares. 6 meses después de esa cena que cambió nuestras vidas para siempre, me siento en el mismo porche donde solía tomar café cada mañana, observando cómo mi familia se ha reconstruido de las cenizas que Victoria dejó tras su paso devastador. El rosal blanco que Carlos y yo plantamos décadas atrás ha florecido con una intensidad que no había visto en años, como si hubiera absorbido toda la verdad que finalmente salió a la luz y la hubiera transformado en belleza pura. Victoria fue sentenciada a 5 años de prisión por los múltiples cargos que presentamos. El juicio fue rápido y contundente. La evidencia que Rodrigo y yo habíamos recopilado era tan sólida que su abogado le recomendó declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Durante todo el proceso legal, mantuve la misma dignidad silenciosa que había caracterizado mi investigación, negándome a derivar satisfacción vulgar de su caída, pero sintiéndome profundamente aliviada de que la justicia hubiera prevalecido. La recuperación de Fernando fue la parte más dolorosa y hermosa de todo este proceso. Durante las primeras semanas después de la revelación, mi hijo se sumió en una depresión profunda que me partía el corazón. Había perdido no solo a su esposa, sino también la ilusión del hijo que esperaba, el futuro que había planificado, y la confianza en su propia capacidad para juzgar el carácter de las personas. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá?, me preguntaba repetidamente mientras procesaba la magnitud del engaño. El amor genuino siempre hace vulnerables a las personas buenas, le respondía mientras le preparaba sus comidas favoritas de la infancia, esos platos que tenían el poder mágico de consolar incluso las heridas más profundas del alma. Victoria era una manipuladora profesional que había estudiado nuestras debilidades durante años. No fuiste ciego, fuiste víctima de alguien que había perfeccionado el arte del engaño. Poco a poco, con el apoyo de terapia psicológica y el amor incondicional de la familia, Fernando comenzó a sanar. Regresó al trabajo en la constructora con renovada energía, canalizando su dolor en una determinación férrea de reconstruir tanto el negocio como su vida personal. Voy a ser más cuidadoso, pero no voy a permitir que Victoria me vuelva cínico, me dijo una tarde mientras revisábamos los planos de un nuevo proyecto. Algún día encontraré a alguien que merezca mi amor, pero esta vez sabré distinguir entre el amor genuino y la manipulación. Carlos experimentó su propia transformación después de que la verdad salió a la luz. La liberación del chantaje lo rejuveneció de una manera que no había visto en décadas. Me siento como si hubiera estado cargando una roca gigante en los hombros durante meses, me confesó la noche después del arresto de Victoria. Sabía que había algo malo en esas fotografías, pero ella había creado una situación tan convincente que temía que nadie me creyera si trataba de explicar lo que realmente había pasado. Nuestro matrimonio salió fortalecido de esta crisis de una manera que nunca habría imaginado. La experiencia nos recordó el valor de la comunicación honesta y la importancia de confiar el uno en el otro incluso en los momentos más oscuros. Después de 42 años juntos, pensé que ya sabía todo sobre ti, me dijo Carlos una mañana mientras desayunábamos en nuestro ritual restaurado. Pero verte convertirte en detective y protectora de la familia me hizo enamorarme de ti de una manera completamente nueva. Mauricio, quien había sido testigo silencioso de todo el drama, se convirtió en el cronista no oficial de la historia familiar. Mamá, deberías escribir un libro sobre cómo desenmascaraste a Victoria, me sugería frecuentemente.
Sería una lección magistral sobre la importancia de confiar en los instintos y nunca subestimar el poder de una madre protegiendo a su familia. Su nueva novia, Carolina, se integró naturalmente a nuestras reuniones familiares, trayendo una energía fresca y genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que Victoria había inyectado en nuestras vidas. La empresa familiar no solo se recuperó financieramente del robo, sino que prosperó de maneras inesperadas. Implementamos nuevos sistemas de seguridad y control que hicieron nuestras operaciones más eficientes y transparentes. Rodrigo fue promovido a socio minoritario como reconocimiento por su integridad y valentía al reportar el fraude. Sin tu honestidad y tu atención al detalle, Victoria podría haber continuado robándonos durante años, le dijo Carlos durante la ceremonia de firma del nuevo contrato. Los domingos familiares regresaron gradualmente, pero con una nueva apreciación por la autenticidad y la transparencia. Ya no damos por sentado la honestidad de nuestras relaciones. La valoramos como el tesoro precioso que realmente es. Cada abrazo genuino, cada sonrisa sincera, cada conversación honesta se siente como una bendición después de haber experimentado el veneno de la manipulación sistémica. Esta mañana, mientras preparo café para Carlos y planificamos el día que tenemos por delante, reflexiono sobre las lecciones que esta experiencia me ha enseñado. Aprendí que la intuición femenina es una herramienta poderosa que nunca debe ser ignorada, que la paciencia y la determinación pueden derrotar incluso a los manipuladores más sofisticados, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a vivir en una mentira. También descubrí reservas de fuerza que no sabía que poseía. Durante 61 años había sido la esposa devota, la madre cariñosa, la suegra acogedora, roles que desempeñé con amor genuino pero que me mantuvieron en una posición relativamente pasiva. La crisis con Victoria me obligó a convertirme en detective, estratega, protectora y guerrera, roles que me enseñaron que soy mucho más capaz y resistente de lo que jamás había imaginado. Fernando ha comenzado a salir ocasionalmente con una nueva mujer, una doctora de la ciudad que conoció durante una consulta médica rutinaria. Esta vez, insiste en presentármela gradualmente, permitiendo que todos la conozcamos lentamente y de manera natural. Quiero que tengas tiempo de estudiarla con tus nuevos superpoderes de detective, me dice bromeando, pero sé que habla en serio sobre la importancia de mi aprobación. El jardín donde Victoria una vez fingió embarazos y planificó robos ahora florece con nueva vida. Planté un rosal amarillo junto al blanco original, y cada mañana cuando los riego, pienso en cómo la verdad, como las flores, necesita tiempo y cuidado para florecer, pero cuando finalmente lo hace, su belleza es incomparable. ¿Y tú, querido amigo que has escuchado mi historia, permíteme preguntarte, cuando la vida ponga a prueba tu capacidad de proteger a quienes amas, ¿tendrás el valor de buscar la verdad sin importar cuán dolorosa sea? ¿Confiarás en tus instintos incluso cuando todos los demás parezcan estar ciegos a la realidad? Porque al final, descubrí que el amor verdadero no es solo aceptar ciegamente, sino también tener el coraje de luchar por la verdad que protege a quienes más valoramos.